¿Qué tal? Muy buenos días, permítame saludarlo, desearle un feliz inicio de semana. Esperamos que esta semana esté llena de muchos éxitos y prosperidad para usted y para toda su familia. Vamos a comenzar con un tema cuyas repercusiones podrían eventualmente en algún momento afectar a todas las personas que tenemos un trabajo. Y le voy a hacer algunas preguntas muy puntuales. ¿Cómo puede hacer una persona para comprobar que su jefe la discrimina? ¿Es cierto que la creencia religiosa o la edad son preguntas que ya no se pueden hacer en una entrevista de trabajo? Bueno, estas son algunas de las consultas que le vamos a hacer al experto en temas laborales, Marco Durante, precisamente a raíz de la reforma procesal laboral que ya va a estar en vigencia. Marco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis Carlos. Gusto tenerte por acá. Encantado de estar por acá. Marco, bueno, hablemos primero muy puntualmente. ¿Cuáles son estas nuevas consideraciones de discriminación que ya lo repasamos al inicio? Por ejemplo, sexo, edad, son cosas que ahora ya no me pueden preguntar a mí en una entrevista de trabajo con la nueva reforma. Empezando, debemos de decir que con la nueva legislación laboral, Luis Carlos, el legislador le metió mucha mano al tema de prohibición en discriminación en el empleo. Cuando hablamos de discriminación, yo creo que este es un punto de partida importante para la entrevista de hoy. Estamos hablando de una persona que recibe un trato en su perjuicio, una persona que se le coloca en una situación de inferioridad por una condición o una característica personal, que no tiene que ver nada con que si es o no idóneo para desempeñar un puesto. Entonces, cuando hablamos de discriminación en el trabajo, tenemos que pensar, Luis Carlos, que esto se puede dar en cualquier momento del ciclo de vida laboral, es decir, desde el momento en el que una persona como candidato o como candidata a un puesto se va y se presenta y busca una oportunidad de empleo, hasta el momento en el que se le contrata, esa persona quiere tener una promoción en el puesto, quiere crecer dentro de la organización, o desde el momento en el que se le despide a una persona, no por su trabajo, sino por una condición personal. Entonces es importante decir que sí, las reglas cambiaron drásticamente, porque para el legislador hoy el tema de discriminación en el empleo es un tema neurálgico de nuestra legislación y del que tenemos que tener todos mucho cuidado. Marco, ya más adelante vamos a entrar en detalle en esto porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo acusar a alguien que me está discriminando si no tengo una relación laboral con esa persona? Digamos, desde el momento de la entrevista de trabajo. Más adelante quiero ahondar en eso, pero entonces quiero preguntarle, vamos a repasar en una pantalla que tenemos hemos preparado también para ir detallando puntualmente cuáles son ahora estas nuevas causales de discriminación que antes no se consideraban así. Vamos a ver si los compañeros nos pueden ayudar. Ok, bueno, me dice que todavía no lo tenemos preparado, pero bueno, básicamente vamos a repasarlo. Marco, es religión, sexo, edad, raza, orientación sexual, estado civil y situación económica. Estamos hablando que ya a mí de entrada no me pueden hacer consultas sobre estos temas en una entrevista de trabajo. Muy bien. Recordemos primero que todo que en Costa Rica hemos tenido legislación para proteger al trabajador contra discriminaciones desde ya lejana data. Nosotros podemos decir que desde 1943 el Código de Trabajo nuestro ya regulaba estos temas. Lo que pasa es que no lo regulaba de una forma tan expresa y de una forma tan centralizada en un capítulo como lo está haciendo ahora. Entremos al tema de la entrevista de trabajo. Una persona va y quiere aplicar para un puesto. Siempre tenemos dos situaciones que usualmente encontramos como común denominador en las diferentes entrevistas. Uno, al trabajador le piden llenar una hoja de solicitud de empleo. Y dos, al trabajador se le somete a una entrevista o a un cuestionario donde se le preguntan diferentes cosas para determinar si es idóneo o no para el puesto. Entonces, por favor, quienes nos escuchan, patronos que nos escuchan, revisen esas hojas, porque en esas hojas pueden venir temas que ya hoy se podrían considerar discriminatorios. Por ejemplo, la edad, el estado civil. ¿Qué podría repercutir? ¿Cómo podría el estado civil de una persona determinar si se es o no idóneo para un puesto? Alguien podría decir, bueno, es que si la persona está casada, tal vez tiene más dificultad para viajar y este puesto requiere que se esté viajando constantemente. Pero entonces pregunte lo que usted necesita saber y es si usted está dispuesto y tiene disponibilidad para viajar sin que el estado civil sea un tema de pregunta. Creo que es un cambio de paradigma, es un cambio de chip el que tenemos que hacer. Hay muchas preguntas que ya hoy en una entrevista de trabajo debo de evitarlas
debo dejar de preguntar en hojas de solicitud de empleo cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, cuál es su edad, cuál es su estado civil, cuál es su religión, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la religión en un tema de idoneidad o no para el puesto? Ahora más adelante probablemente ahondaremos sobre esto, pero tal vez en este punto debemos de recordar que las entrevistas, las solicitudes de información para dar o no un empleo deben delimitarse solamente a aquella información en donde yo busco si ese candidato o candidata es idónea para desempeñar un puesto. Nada más. Si caigo a preguntas que tengan que ver con temas personales o con características de esa persona, podríamos terminar en un tema de discriminación. Marco, ¿y cómo puedo yo probar que efectivamente esto que me están preguntando para mí es discriminatorio? Muy bien. Y ahora la legislación, ese es uno de los cambios importantes que trae. Cuando un trabajador, ya sea desde la etapa precontractual, cuando todavía no he iniciado el contrato de trabajo, aún soy candidato o candidata para un puesto, hasta el momento en el que me despiden, si yo siento que fui discriminado, yo nada más voy donde un juez laboral y le doy elementos fácticos, le doy hechos, le doy parámetros de comparación. Y con esa información, el juez le va a pedir al patrono que demuestre que no discriminó. Ojo, Luis Carlos, hay un cambio en la carga de la prueba. Claro. Con la nueva legislación, ahora más bien es al patrono al que le corresponde demostrar que no discriminó ni en la etapa precontractual ni en el momento de extinción del contrato de trabajo. Y esto, por supuesto, que entonces va a obligar a los patronos a que tengan más cuidado, a que tengan más precisión a la hora de tomar una decisión que tenga que afectar el derecho del trabajo de una persona, porque podría, ya sea voluntaria o involuntariamente, caer en un tema de discriminación. Ahora que usted tocaba el tema de la religión, por ejemplo, si una persona, hay religiones, digamos, que tienen que guardar un día de la semana, por ejemplo. Si una persona necesita estar disponible en los 7 días, ¿podría ser que la religión se considere como algo para no contratar a esa persona o ya es discriminación? Bueno, muy bien. Si usted le llega y le pregunta a la persona que qué religión es y esa religión guarda, por ejemplo, el sábado, y yo no lo contrato por ese tema específicamente, probablemente caería en un tema de discriminación. Ahora, si hay un requisito formal del puesto, y en esto el Código de Trabajo con la nueva legislación es clara, el patrono, si tiene requisitos formales, objetivos del puesto, como por ejemplo, laborar los 7 días de la semana, y esa persona no tiene esa disponibilidad porque debe de guardar por su religión un día, ahí hay una razón objetiva para no contratar. Si encuentro otra persona que tenga igualdad de condiciones y que no tenga ese problema. Entonces aquí es donde entramos en la diferencia, Luis Carlos, entre reclutamiento y selección y la discriminación. Yo selecciono entre un grupo de candidatos o candidatas al más idóneo para ese puesto. Yo discrimino cuando, sin importar si se es o no idóneo para ese puesto, si yo como trabajador estoy siendo excluido por una característica o una condición personal. Marco, por ejemplo, en el tema de las mujeres embarazadas, ¿se le puede preguntar a una mujer, bueno, ya de entrada en la entrevista, ¿usted está embarazada o planea tener hijos? O incluso algo más drástico como solicitar una prueba de sangre, por ejemplo. Sí, desde el año 2001 Costa Rica tiene legislación expresa sobre la discriminación, solamente que esta nueva legislación es todavía más fuerte. Ya desde aquella época ya hablábamos que por sexo, utilizando un término antropológico clásico, por sexo usted no podría discriminar. Acá una trabajadora que va a una entrevista de trabajo y se le pregunta si está embarazada, la trabajadora se tiene con todo el derecho de abstener a declarar y decir si está o no embarazada, si quiere o no tener hijos, porque ese tipo de preguntas de por sí son discriminatorias. Es más, me atrevo a decir, Luis Carlos, una trabajadora en una entrevista de trabajo que llega a la entrevista, ella está embarazada y ella sabe que está embarazada y un patrono le pregunta si ella está embarazada, ella podría perfectamente mentir y no se le podría achacar que ella está violentando en la entrevista esa buena fe. ¿Por qué? Porque esa pregunta el patrono nunca la debió haber hecho. Entonces, con respecto a trabajadores en estado de embarazo, 1, usted no puede preguntar en la entrevista
si la persona está o no está embarazada o si planea tener hijos. 2, usted no podría solicitar un certificado médico como un requisito previo para poder dar ese puesto de trabajo. 3, usted no podría llegar y decirle a la persona, vaya a hacer un examen de sangre para verificar si usted está embarazada para darle el puesto. Por supuesto que esta es la regla general. Habrá algunos puestos específicos que son un porcentaje muy pequeño, en donde tal vez una rayos X, por ejemplo, una condición de embarazo podría ser un riesgo inminente para el bebé. Entonces ahí sí la regla general es no embarazo, tener hijos o como recito para la actuación o para mantener el puesto absolutamente iguales. Cuando hemos entrevista tipo general en las consultas que recibí de Facebook, muchas planteados porque conocieron a ellas que estaban entrando y la persona estresada y curiosamente se la despidieron. En esos casos que puede hacer una persona si está viviendo eso, considera trae cambios importantes, tres fueros protección. La trabajadora en estado de embarazo. Nosotros con la nueva legislación vemos la posibilidad que con la ayuda del fisco ante juez a un proyecto altísimo que se llama tutela, o sea, para que juez le ordene al patrono demuestre si siguió un procedimiento del Ministerio de Trabajo. Si lo siguió, inmediatamente a esa trabajadora le tiene que reinstalar con todos sus derechos laborales. Entonces, si una trabajadora que hoy nos está escuchando está en esa situación, sabe que podría ir al PANI, el PANI le tiene que poner gratuitamente un defensor público y con ese defensor acudir ante un juez laboral y decir, yo fui objeto de una discriminación por género, estaba embarazada y se me despidió por esa condición, y en un proceso sumarísimo el juez podría reinstalarla en el puesto si es la decisión de ella reinstalarse. Si no se quiere reinstalar porque ella no desea continuar en ese lugar laborando, se le tiene que pagar toda una indemnización por el daño que se le causó por violación a este fuero de protección. En el caso de enfermedades, por ejemplo, una persona que llega a una entrevista de trabajo, ¿se le puede pedir algún tipo de examen para saber si tiene alguna condición, alguna enfermedad? Sí, aquí tenemos que hacer una diferencia entre aquellas enfermedades infectocontagiosas o aquellas enfermedades que ponen en riesgo incluso la salud del mismo trabajador por enfermedades profesionales a otro tipo de enfermedades comunes. Por ejemplo, el artículo 71 del Código de Trabajo, Luis Carlos, dice que un patrono tiene la posibilidad de exigirle a un trabajador pruebas médicas preempleo. Esto sí es posible. Yo como trabajador debo de someterme a pruebas médicas para determinar que la labor que voy a realizar más bien no pone en mayor riesgo mi condición médica por una enfermedad profesional. Imagínese una persona que tenga que levantar mucho peso con hernias, ya previamente detectadas. Entonces, este tipo de exámenes, el trabajador no solamente puede, sino que también debe someterse. Ahora, existen otro tipo de pruebas, como por ejemplo las pruebas de embarazo, u otro tipo de pruebas médicas, como por ejemplo HIV/SIDA, donde estas sí son absolutamente prohibidas. El patrono no podría someter a un trabajador a este tipo de pruebas, porque esto podría considerarse discriminatorio a la luz de la nueva legislación laboral. Entonces también queda a criterio de la persona analizar si siente que el examen que le están pidiendo podría considerarse discriminación, ¿verdad? Aquí es fundamental, Luis Carlos, que los trabajadores y los patronos entiendan que en materia laboral el patrono tiene dentro de esta buena fe la posibilidad de ejercer correctamente su poder patronal, su poder de dirección, y que dentro de los lineamientos objetivos el patrono puede decir, vea, es que para este puesto yo necesito saber si usted puede o no puede levantar peso, y entonces voy a someterlo a una prueba física o a una prueba médica en esas condiciones. Lo que sí no se puede es que de forma arbitraria o antojadiza
sometamos a un trabajador a pruebas médicas que más bien lo que busquen es discriminarlo en el puesto. Eso es lo que no se puede hacer. Hablemos de un tema que también genera mucha polémica, es la edad. ¿A partir de qué momento yo puedo considerar, o se considera más bien, que me están discriminando por un tema de edad? Luis Carlos, en Costa Rica el trabajo es legal a partir de los 15 años. Y yo como trabajador puedo sufrir discriminación desde los 15 años en adelante. Ahora, es más común encontrar en trabajadores cercanos a la pensión una situación de discriminación por edad que los más jóvenes. Claro. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, la edad no debe ser determinante para saber si una persona es o no elegible o idónea para un puesto. Esto, no sé si algunas personas que nos escuchan recordarán que hace un par de décadas en Costa Rica se podían ver anuncios en los periódicos donde decía: se busca recepcionista entre 20 y 25 años. Bueno, ese tipo de segmentación. Eso ya no se puede hacer. Eso no se puede hacer, eso es ilegal, eso violenta los derechos de los trabajadores a obtener puestos independientemente de la edad, y expresamente la legislación tiene una nota al respecto en esa materia. Una persona, un patrono, se podría ver expuesto a sanciones por publicar un tipo de anuncio como este. Por supuesto, se podría someter a dos posibles situaciones. Uno, una infracción a leyes laborales. ¿Por qué? Porque incumple una norma que expresamente el Código de Trabajo le prohíbe realizar. Y dos, podría encontrarse ante una persona que potencialmente se sienta discriminada a decir: usted me excluyó de un proceso de reclutamiento y selección por la edad, y la edad no es una condición objetiva de ese reclutamiento que usted está haciendo, y por lo tanto usted está cayendo en una práctica discriminatoria. Aquí, en este punto, es importante una recomendación a los patronos que nos escuchan, independientemente de si son una gran empresa, si son una pequeña empresa, si es una pyme, si es una microempresa. Es importante que los patronos comiencen a formalizar más sus procesos de reclutamiento y selección, que busquen ayuda y asesoría con departamentos o personas de recursos humanos que les pueden ayudar a cómo poder seleccionar sin caer en una discriminación. Marco, hablemos de un tema también que es un poco delicado, el tema de la orientación sexual. Y quiero plantearle, por ejemplo, este escenario. La persona llega a la entrevista de trabajo y le preguntan: ¿con quién vive usted? Es como una forma también, ¿verdad? Uno podría pensar solapada de ver si esta persona, no sé, si está casado, si vive con una mujer o vive con un hombre, por ejemplo. Estas preguntas ya no se pueden hacer en una entrevista de trabajo. Al igual que con el caso de la trabajadora que le preguntan si está o no embarazada, esta persona no tiene por qué responder esto. Incluso puede advertirle al entrevistador, a la entrevistadora, que ese tipo de preguntas son discriminatorias, o simplemente se reserva el derecho de no contestarlas. En cuanto a orientación sexual, ya tenemos regulación específica en el Código de Trabajo que prohíbe, dentro de esas nuevas 14 causales, de las que ya mencionamos 7, que la orientación sexual no puede ser un tema para poder determinar si a una persona se le da o no un puesto. Homosexual, bisexual, heterosexual, ya no es una razón para decir si esa persona es o no idónea para poder trabajar o no en un lugar. Marco, qué complicado, porque ahora que usted me planteaba eso de que la persona puede perfectamente decirle a la persona que lo está entrevistando: no te voy a responder eso, me parece que esa pregunta está de más. Es muy complicado porque la persona llega al trabajo obviamente con ilusiones, con la expectativa de conseguir el trabajo, y podría pensar que si no responde estas cosas van a decir: ah, no, esto no me sirve, voy con el otro, ¿verdad? Es necesario también que la gente se sienta empoderada y que sepa que la ley en este caso está de su lado. Es más, Luis Carlos, el artículo 410 de la nueva reforma procesal laboral es clara en decir algo que tal vez esto los va a empoderar para saberlo. En Costa Rica, con la nueva legislación que estrenamos la semana pasada, si una persona en esa entrevista comete un acto discriminatorio, puede ser despedida sin responsabilidad patronal. Es decir, incluso el entrevistado puede decirle: vea, ese tipo de preguntas lo exponen a que usted lo despidan sin responsabilidad patronal, porque usted lo que está cometiendo es un posible acto discriminatorio. Yo creo que el tiempo nos va a ir educando a no solamente las personas que entrevistan, sino a los entrevistados, sobre cuáles son mis derechos y obligaciones, sobre qué se puede preguntar en una entrevista, sobre
que podemos basar una conversación para saber si puedo ser idóneo o no para un puesto. Esto va a tomar tiempo, claro, pero ya la nueva legislación por lo menos prevé esta situación. Si yo discrimino en el proceso de reclutamiento y selección, en un ascenso dentro de la empresa, pensemos que se abre la posibilidad de ascender a alguno de los agentes vendedores a un puesto de gerente, pero yo excluyo a una de esas personas por su preferencia u orientación sexual, por supuesto que quien lo discrimina puede terminar siendo despedido sin responsabilidad patronal. Y esto es un nuevo cambio que vale la pena tenerlo en consideración todo. Totalmente, una herramienta para las personas que llegan a la entrevista de trabajo para que no lleguen con miedo, ¿verdad? Y bueno, a lo que me está planteando usted, no es jugando la cosa ahora, ¿verdad? No, vamos a tener reglas mucho más claras, mucho más coercitivas, digámoslo de alguna manera. Las reglas ahora están buscando que un patrono se cuide más en los procesos de reclutamiento y selección. ¿Para qué? Para que al final tengamos todos igualdad de oportunidad para poder acceder a un puesto, para poder ascender dentro de un puesto y, ¿por qué no?, para poder quedarme en un puesto de trabajo si es que debe haber un recorte personal, que se escoja a la persona que no está dando el mejor rendimiento y no a la persona que por una condición personal o por una característica personal se le excluye de ese trabajo. Marco, tenemos una gran cantidad de consultas que nos están llegando a través del Facebook, pero antes quiero plantearle algo que nosotros mismos aquí en la oficina, cuando estábamos planteando la entrevista, debatíamos, y es el hecho de que cómo puedo yo demandar a alguien, a un patrono, si siento que estoy siendo víctima de discriminación, si no tengo aún una relación laboral con esa persona. O sea, desde el momento de la entrevista de trabajo, esa persona ya puede ser demandada por discriminación, pero yo no tengo relación laboral. ¿Cómo se puede dar eso? Es que ya la existencia de un vínculo contractual existe incluso desde el momento en el que yo voy a solicitar empleo. Porque a partir del momento en el que yo voy a solicitar empleo, ya ahí se activa un derecho constitucional al trabajo que yo como ciudadano tengo. Entonces, Luis Carlos, aquí, y esto es importante aclararlo, los derechos de los trabajadores no nacen únicamente a partir del momento en el que tengo trabajo, no, nacen desde el momento en el que estoy buscando trabajo, y más bien me lo bloquean por una condición, por ejemplo, de discapacidad, o preferencia política, o condición económica, como una de las 14 causales que hoy la legislación prevé. Es muy importante esto. Vamos a ir procesando algunas de las consultas. Ronald Chávez dice, ¿todavía se puede solicitar hoja de delincuencia o eso es discriminatorio? No, la hoja de delincuencia es una condición formal del puesto. Yo como patrono puedo garantizarme y verificar que esa persona no tiene un antecedente que pueda afectar el puesto al que vaya a desempeñar. Imagínense ustedes casos en donde una persona pudo haber sido condenada por delitos sexuales y se le va a contratar como guarda u oficial de seguridad en un centro donde hay menores. Por supuesto que esto es una condición objetiva o formal del puesto. Silvia Oviedo dice, ¿es discriminación si no me contratan por tener un bebé de meses o porque en el trabajo al que quiero aplicar labora un familiar mío? Sí, esas son dos muy buenas preguntas de Silvia. Uno, en principio, si la persona tiene un bebé de meses, podría perfectamente aplicar al puesto. Acá lo importante es si las condiciones del puesto requiere o no, por ejemplo, el traslado. Si objetivamente requiere un traslado y esta persona no puede trasladarse, bueno, esto podría ser una limitación. Dos, con respecto, ¿la segunda pregunta era? La segunda es si trabaja una persona que es familiar. Sí, si no lo pueden bueno, ya filiación o parentesco es una causal de discriminación. Luis Carlos, acá es importante aclarar dos cosas. Primero, usualmente muchas empresas prohíben que se contraten familiares por un tema de un potencial conflicto de intereses. Y eso está bien. Por ejemplo, si en un lugar de trabajo labora un hermano mío y yo voy a reportarle a él, un jefe podría pensar que por ser mi hermano, él tal vez va a tener un trato beneficioso a mi favor. O si se trata de padre e hijo, esposo, esposa. Hay una condición que podría potencialmente considerarse una incompatibilidad.
Sin embargo, si para el desarrollo de las labores, que en ese lugar, labore un familiar que no tiene ninguna relación directa con el puesto, ni contacto con ese puesto, podríamos pensar que estamos ante empresas o instituciones que deben de revisar su normativa, porque ahora filiación es una causal de discriminación. Perfecto, para tenerlo claro también. Ahora, una pregunta muy interesante que nos hace Carlos Miranda. ¿La empresa puede grabar la entrevista de trabajo para tenerla como respaldo en caso de una acusación por discriminación? Sí, en Costa Rica es posible que se graben las entrevistas siempre que cumplamos dos supuestos básicos. Primero, que yo le aclare a la persona que vamos a grabar la entrevista para que voluntariamente esta persona acepte la grabación. Y dos, una vez que la entrevista se grabó, que nosotros le demos la oportunidad a la persona de tener una copia de la entrevista. Entonces, ojo, si queremos hacer grabaciones de entrevistas, porque ahí podríamos estar ante una prueba idónea de discriminación o no discriminación. Eso es algo que el patrono, dentro de su poder de dirección, debe o no analizar y debe o no determinar. Si yo llego a la entrevista y digo que no quiero que me graben, no la puedo grabar. Perfectamente podría no grabarse si se tiene una razón objetiva para ello. Ahora, el patrono es el que determinará si encuentra un candidato idóneo que sí quiso pasar por este proceso dentro del reclutamiento y selección, que era la grabación de la entrevista. Vea qué interesante la pregunta que nos hace un televidente, nada más se identifica como José Daniel. Dice que en una empresa muy grande donde venden herramientas hacen exámenes que parecen de ingreso a la UCR. La prueba dura más o menos 1 hora. Dice que sí, eso está bien, que sí es legal. Vamos a ver, si yo como patrono tengo que determinar el candidato o la candidata idónea para el puesto, yo puedo hacer como parte de este proceso de reclutamiento y selección pruebas de aptitud o pruebas de conocimiento para asegurarme quién es la persona idónea dentro de todos los que participan. Estas pruebas son válidas en la medida en que sean objetivas y en la medida en que guarden una rigurosidad científica o profesional. Ahora, como todo, este tipo de pruebas podrían ser revisadas por un juez y el juez podría determinar eventualmente, en el caso que un trabajador diga, vea, a mí me discriminaron porque estas pruebas no eran de aptitud, sino que eran pruebas caprichosas o discriminatorias, y que el juez determine si son o no son. Pero en principio, a José Daniel, una empresa sí podría pedir pruebas de aptitud, de conocimiento como parte de un proceso de reclutamiento y selección. Perfecto. Seguimos procesando algunas consultas. Albania Quiroz dice, mi sobrina fue a hacer una prueba durante 2 días y ahora le dijeron que tiene que someterse a una última que es con el polígrafo. ¿Es esto legal? No, las pruebas de polígrafo no son legales porque arrancan contra la voluntad de las personas, algo que no se quiere decir. Sin embargo, si es voluntario en una prueba preempleo, el trabajador podría someterse, pero tiene que estar una voluntariedad de por medio. Ya la Sala Constitucional se ha manifestado, el Ministerio de Trabajo se ha manifestado de que las pruebas de polígrafo son pruebas que, por ejemplo, para determinar la responsabilidad ante una posible falta o delito, son legales en materia laboral. La persona podría en este caso la tele que nos podría perfectamente demandar persona que está. Sí, pero yo no me meto al polígrafo por la sala constitucional que es posible. Es interesante eso los por otras legislaciones, por ejemplo la salvadoreña, para hablar si permite las pruebas de polígrafo. Son comunes por el tema de las marcas. La legislación determina cuándo se puede y cuándo no se puede. En el caso los tribunales constitucionales han dicho, las pruebas arrancan contra la voluntad de la persona, algo que yo no quiero decir, 100% fiel, y por eso que se han dado. Lo correcto, uno para los socios, determinar si se quieren continuar haciendo pruebas de polígrafo, una otra alternativa, utilizar en el periodo, ¿sabes? Si aún quiere hacer, podría el Ministerio de Trabajo experimentalmente puede hacer, o bien con la del trabajo. Ya se den esto, que la sala de cuando Marco,
Marco, estas discriminaciones, lo que ahora se considera discriminación, están en una condición rasgo o característica cuando está del mismo punto, lo veíamos en empresas, es de lo que nosotros entendemos como acoso laboral o también llamado hostigamiento laboral. En Costa Rica todavía no existen leyes que regulan expresamente el tema de hostigamiento laboral. Existen algunos proyectos en la Asamblea Legislativa, pero todavía no se han convertido en leyes. El Ministerio de Trabajo sí tiene algunos lineamientos. Hoy en Costa Rica, si un trabajador se siente que es víctima de hostigamiento laboral, puede denunciarlo al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo puede ordenar el análisis y la investigación de situaciones como estas, que por supuesto pueden ser discriminatorias por aspecto físico, por raza, por edad, por orientación sexual, que a lo último ya se dan en el contexto del ejercicio o de la ejecución de ese contrato de trabajo, Luis Carlos. Marco, dice Mauricio Rojas, hay empresas que revisan el estado crediticio de los candidatos al puesto. ¿Qué pasa cuando la persona que aplica para el trabajo tiene deudas grandes que pueden terminar en embargos? Bueno, hoy el Código del Trabajo con la nueva legislación dice que la condición económica podría ser una situación de discriminación. Acá es importante entender que para cierto tipo de puestos los patronos prefieren que los trabajadores se encuentren en una solvencia económica o por lo menos no en una estrechez que pueda poner, digámoslo así, en riesgo su objetividad a la hora de realizar el trabajo, ¿verdad? Sin embargo, ojo patronos, con esta nueva legislación y con la imposibilidad de discriminar por condiciones económicas, este tipo de prácticas de decirle al trabajador, vaya, arregle el embargo que le llegó, porque si no yo lo despido, podría a partir de ahora ser considerado discriminatorio. Y ese trabajador, como bien lo dice ahora Mauricio, podría decir, vea señor juez, a mí me despidieron porque tengo una deuda económica, pero eso no tiene que ver nada con lo bien que yo he desempeñado mi puesto, y el juez podría ordenar una reinstalación de esa persona. Qué importante y qué interesante, porque son un montón de cosas que antes no estaban en juego y que ahora pues podrían eventualmente tener repercusiones muy serias. O por lo menos no eran tan claras, o el trabajador se tenía que someter a un procedimiento o un proceso legal que duraba muchos años. Hoy, con tutela del debido proceso, Luis Carlos, estamos a semanas. En cuestión de días, un trabajador podría ser amparado por la ley si sufre una discriminación en el empleo. Y esto es una novedad de la que los trabajadores hoy tenemos que estar todos muy claros por el beneficio que representa. María Salazar dice, ¿se le puede obligar a los empleados o candidatos a un puesto a hacerse exámenes de doping? Sí, las pruebas doping son válidas en el tanto yo tengo una razón objetiva para solicitarlas. Por ejemplo, pensemos una empresa que tiene trabajadores que manejan camiones. Son personas que no solamente andan con activos de la empresa, sino que podrían causar una siniestralidad, podrían causar una fatalidad porque anden con drogas o alcohol en su cuerpo mientras manejan. El patrono perfectamente podría someter a estas personas a pruebas doping para poder determinar que se encuentra el lugar de trabajo libre de ambiente, el ambiente libre de drogas y alcohol. Esto por un tema de salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, en el doping tenemos que tener varios cuidados. Uno, es importante que los trabajadores sepan que existe una política dentro de la empresa de pruebas doping. Dos, que estas pruebas se realizan de forma aleatoria, de forma recurrente o cada cierto tiempo, y que también depende de cuál es el puesto que la persona desempeñe para pedir esa periodicidad. Obviamente un trabajador podría negarse a someterse a una prueba doping, pero esto podría, en una recurrencia, darle la oportunidad al patrono, si este trabajador de forma reiterada
y malintencionada no quiere someterse a estas pruebas, el patrono perfectamente, después de tener una política y después de haberlo percibido, puede terminar, Luis Carlos, despidiendo a un trabajador con falta grave o sin responsabilidad patronal, porque no quiere someterse voluntariamente a pruebas que yo hago como parte de un proceso para mantener libre un ambiente de drogas y alcohol. Perfecto. Ernesto Halcón plantea, hablando de lo que usted nos explicaba ahora, y que me parece que es importante también tenerlo claro, ¿por qué ahora el patrón es el que debe demostrar que no discriminó? Bueno, porque hay una reversión de la carga de la prueba y es el patrón el que tiene los medios probatorios a su favor. Ernesto, a partir de ahora, el patrono, entonces, si se formaliza, si se asegura que los documentos que llenan los trabajadores en las solicitudes de empleo, si hace una lista de preguntas, digámoslo así, un rol de una entrevista de trabajo y de alguna manera profesionaliza más las pruebas, va a tener más posibilidades de demostrarle a un juez que no sometió al trabajador a una discriminación. Mientras tanto, la persona discriminada en muchas ocasiones en lo que se encuentra es en una situación de lo que usted diga contra lo que dije yo. Y ante esta situación de inferioridad, la legislación laboral prefiere darle una preferencia o una protección adicional a la parte más débil. A la parte más débil, por supuesto. Efraín nos plantea una consulta en relación al tema de la religión. Más o menos interpretando lo que él plantea es que si en un ministerio cristiano se le puede preguntar a una persona qué opinión tiene de Dios, planteando incluso que la persona pueda ser atea, pero se ve en una situación un poco incómoda porque el puesto que está aplicando, uno podría pensar que se debe tomar en cuenta su fe. Claro, aquí hay todo un tema de por medio y es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y dentro de ellas, por supuesto, la religión que uno quiere profesar o del todo si uno no lo considera o uno no lo quiere así. El trabajador debe estar en las mismas condiciones para aplicar para ese puesto y le corresponderá entonces a este ministerio definir si hay una persona o un candidato más idóneo o no para ese puesto con condiciones objetivas. Pero acá va a venir, por supuesto, una posición de contradicción entre lo que la persona profesa y lo que en este caso un patrono está buscando. Siempre, una vez más, será un juez en última instancia en el que dependerá si ahí hubo o no discriminación, Luis Carlos. Una consulta más de Mao Sánchez dice, ¿se justifica que un patrono ponga como causal de despido que el colaborador crea mal ambiente por no compartir bromas con contenido sexual o malas formas de hablar con sus compañeros? Por supuesto que no, más bien al contrario, ese tipo de comportamientos y de acciones de connotación sexual son un tipo de hostigamiento sexual. En Costa Rica existe una ley que regula el hostigamiento sexual que prohíbe al patrono mantener ambientes con connotaciones, bromas, chistes de contenido sexual y obliga no solamente a tener una política interna, sino además, Luis Carlos, a sancionar a quienes cometan actos de contenido o naturaleza sexual como hostigadores frente a personas que simplemente sobre ese tema no desean hablar. Entonces, más bien todo lo contrario a lo que la persona nos dice, puede perfectamente presentar una denuncia por hostigamiento sexual dado ese tipo de comportamientos dentro de ese centro de trabajo. Marco, para terminar, yo quiero que a la gente le quede muy claro entonces cuál es el camino a seguir una vez que yo siento que estoy siendo víctima de discriminación, ya sea desde la entrevista de trabajo o ya cuando estoy en la empresa. ¿Qué es lo que debe hacer una persona para probar que efectivamente hubo discriminación y que se hagan las sanciones del caso? Desde el momento en el que yo estoy participando en un puesto de trabajo, desde el momento en el que ya yo estoy trabajando en un lugar y hay una oportunidad de crecimiento, o desde el momento en el que en una empresa o en una institución a mí me despiden y en cualquiera de estos tres momentos lo hacen por una condición personal, lo hacen por una característica o un rasgo personal que no tiene nada que ver con que si yo soy o no idóneo para el desempeño de ese puesto, ya yo puedo considerar que ahí hay una discriminación. Hoy la legislación habla de 14 causales, incluso la última causal del Código de Trabajo habla de cualquier otra forma análoga de discriminación
para permitirle al juez que ahí incluya cualquier nueva forma de discriminación que no esté dentro de esa primera lista. Luis Carlos, quien se considere hoy discriminado puede ir ante el Ministerio de Trabajo, puede ir ante el Poder Judicial a la Defensa Pública o al PANI, dependiendo del tipo de discriminación que se trate, pedir la asistencia de un defensor público y presentar una denuncia contra un patrono. Ojo, no solamente cuando el contrato se da ya o cuando me despiden, también en procesos de reclutamiento y selección. Y entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que decirle como mensaje a los patronos es: tengan mucho cuidado. Si ustedes están buscando una persona para un puesto, asegúrese bien que ese perfil del puesto, que las condiciones del concurso tengan claramente especificadas cuáles son las condiciones para buscar al más idóneo o la más idónea. Y eso le va a permitir a usted poder seleccionar en vez de caer en un tema de discriminación. Porque la discriminación hoy sí está sancionada y puede representar no solamente la reinstalación de la persona, sino multas muy cuantiosas y dolores de cabeza innecesarios. Yo creo, Marco, que en esto es fundamental la información, estar bien informado, hacer las consultas del caso, tanto yo como trabajador, conocer mis derechos desde el momento que voy a una entrevista, como el patrono, porque ahora, como decía usted, las reglas cambiaron. Estoy seguro que muchísima gente no estaba consciente de todas las implicaciones que tenía, y pues estar bien informado nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Sin lugar a dudas, estamos transitando hacia una legislación que busca igualdad de oportunidades en el empleo. Las personas, independientemente de sus condiciones personales, sus orientaciones, no deberían de ser discriminadas en ningún momento de la vida o el ciclo laboral, porque el trabajo es un derecho constitucional del que todos podemos acceder. Así es, él es el abogado Marco Durante. Si usted tiene alguna consulta que hacerle o desea ponerse en contacto con él, puede hacerlo a través del teléfono 2545-3600, 2545-3600. Marco, muchísimas gracias. Luis Carlos, muchas gracias. Hemos aprendido montones. Bueno, y tenemos muchos temas más interesantes también aquí en Buen Día. Preste atención, porque un dolor en la cara nunca se debe pasar por alto. Podría ser síntoma de una sinusitis o incluso algo más serio como un tumor. Más adelante vamos a hablar del tema con el doctor Carlos Saborío. De momento vamos con Randa Salazar, a quien le doy el buen día, quien tiene otro tema también muy interesante.